Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry. Hoy, en nuestra agenda, programa especial del Canal 2, el canal de nuestra gente, vamos a estar entrevistando a los esposos Borrero. Los esposos Borrero, como todos los conocemos en Cali, son la abogada Luzbeti Jiménez Victoria y el abogado Pablo Alberto Borrero Vargas. Ellos dos, coloquialmente los conocemos en la ciudad como los esposos Borrero. Vienen cumpliendo sus funciones profesionales como abogados en la rama laboral, en la rama civil y en la rama administrativa desde hace muchos años, pero adicionalmente por su talante ciudadano ejercen veeduría ciudadana también desde hace ya bastantes años en la ciudad, tratando de llamarle la atención tanto a los gobernantes como a los ciudadanos sobre algunos temas que son de sensible interés para la vida ciudadana. Pero hoy no los quiero poner a hablar solo de política. Quiero pedirles a ellos dos que acepten y que nos cuenten a ustedes y a mí un poco de su historia y ponerlos a que nos muestren la historia política, social y económica de la comarca en la que ellos han sido actores de primera línea y espectadores de primera línea desde los años 50 del siglo pasado, es decir, de unos 70 años aproximadamente, para ir mirando como los rasgos fundamentales que han tenido los cambios que ha sufrido la sociedad caleña, la sociedad vallecaucana, a instancias del hacer político y del hacer social que hemos tenido todos nosotros. Pero comencemos por el principio. Doctora Luzbeti, ¿usted dónde nació? En primer lugar, buenos días a la teleaudiencia y a usted y a Pablo. Nací en la ciudad de Cali, pero mi familia es de ancestro del centro del valle, concretamente de la ciudad de Tuluá y todos esos alrededores, esos municipios cercanos. Bueno, eso está bien porque resultamos medio paisanos, porque yo soy tulueño, ¿no? Y mi familia también. ¿Y usted, doctor Pablo, dónde nació? Pues yo nací aquí en la ciudad de Cali, en el barrio San Nicolás. O sea, usted es caleño por donde lo quieran mirar. Desde luego que sí. Y pues me siento muy orgulloso de ser caleño y de poder hacer felices a los caleños. Pero su esposa, la doctora Luzbeti, dice: yo nací en Cali, pero mi familia es de ancestros del centro del valle y de Tuluá en particular. ¿Y su familia? Bueno, sus padres y sus... la familia mía es venía del antiguo Gran Cauca, ¿no? De Gran Cauca. ¿No? Es arboledas, de los Ayerbes, Chaos, de los Borrero. La familia Borrero llegó aquí al país y se dividió. Una parte se quedó en el departamento del Huila, otra se fue para el Gran Cauca y otra se fue para la costa. Yo procedo de la parte de la familia que se radicó en el Gran Cauca. En el Gran Cauca. No, muy bien. Mi abuelo, el doctor Pablo Borrero Ayerbe, era precisamente... Ahora me cuenta, ya vamos para allá. Doctora Luzbeti, ¿y por qué? A ver, ¿usted es abogada de la Universidad de Antigua de Cali? Sí, sí. ¿Por qué estudió Derecho? ¿Por qué una jovencita, me imagino yo, por allá en los años 60, pensando en qué estudio? ¿Por qué no estudió enfermería? ¿Por qué no estudió, a ver, una carrera un poquito como menos del entorno de los hombres, que era lo que se daba en esa época? Importante pregunta. Efectivamente, por dos razones. En primer lugar, porque en la época en que yo me gradué de bachiller, año 68, estaba empezando Mayo de París, el mayo de 68. Empato y llego a la universidad. Y vengo de un colegio, Gimnasio Femenino del Valle, donde su directora y propietaria, sus directoras, eran líderes feministas.
Matilde González Ramos. Ah, la famosa Matilde González. Claro. La gran educadora. Por supuesto. Entonces ella educó a sus niñas, como nos llamaba, con una concepción no de subordinación a los hombres, ni quedarnos en la sociedad dirigiendo la casa, sino que nos enseñó a que podíamos competir con los hombres en las mejores condiciones, pero sobre la base de prepararnos. Y ella quería y nos inculcaba que sus niñas fuéramos abogadas destacadas, médicas y científicas, economistas, ingenieras, arquitectas, artistas, las que quisieran ser destacadas, y que nosotros no podíamos estar subordinadas a los hombres ni a esa sociedad patriarcal y machista propia de la época, sino que podíamos competir con nuestros conocimientos y destrezas en igualdad de condiciones con los hombres, y entonces podíamos entrar a la vida política, económica, cultural, científica. Bueno, usted acaba con esa respuesta de darme la almendra, con la que termino de comprender el perfil que siempre he tenido de la abogada Luz Betty Jiménez. Y ahí, y usted me corregirá, ahí está el mejor ejemplo de lo que es el hacer político. Matilde González, sin haber ocupado nunca un cargo público en el sentido de que haya sido gobernador, alcalde o concejal, hizo política con P mayúscula, porque lo que hizo fue empoderar a una cohorte de niñas y jovencitas de la época que todavía hoy tiene su influencia en el liderazgo de personas como ella. ¿Comparte usted esa apreciación? Sí, efectivamente, siempre le he dicho a mis condiscípulas cuando nos reunimos a celebrar años de egresadas, etcétera, que si Matilde viviera, ella se sentiría muy orgullosa y por supuesto feliz, porque veía que el trabajo que ella realizó de formación a sus alumnas estaba dando resultados y que eran niñas que servían a la sociedad en los diferentes ámbitos de la vida económica, política, cultural, social, artística, etcétera. Doctor Pablo, usted nos dijo ahora que sus ancestros son del Cauca, del Gran Cauca, porque a eso ya lo vamos a explicar. El Valle de Cauca es Valle de Cauca hace apenas 100 años, un poquito más, pero esto antes se llamaba el Gran Cauca, que era toda la provincia del Cauca, que yo soy departamento, y el Valle del Cauca. Me imagino yo que sus familias, por razones históricas, eran dueñas de tierras, seguramente también eran abogados, seguramente eran políticos, y se pregunta uno, ¿y por qué Pablo Alberto Borrero no fue gobernador, no fue alcalde? ¿Por qué no terminó siendo una persona prominente de la política del Gran Cauca? Bueno, lo que pasa es que, pues, mi padre, pues, no era un hombre propiamente político, era un agricultor. Él tenía una finca cerca de Candelaria, y pues yo me fui levantando en medio de un ambiente muy ligado a la actividad propia que desarrollaba mi padre. Mi madre era una mujer modesta, trabajadora, que pues siempre estuvo al lado de mi padre tratando pues de ayudarlo en todo lo posible. Yo me levanté, pues inicialmente yo nací en el barrio San Nicolás, y después estuve viviendo en el barrio Sucre. Luego más adelante pasé al barrio Bretaña, y allí estuve vinculado pues con el Colegio de Santa Librada. Yo soy bachiller del Colegio de Santa Librada, y en medio del estudio, de la observación, me fui formando una conciencia sobre los problemas y las necesidades de las personas. Eso, por supuesto, tomó mayor énfasis cuando entré a la Universidad de Santiago de Cali,
en donde comencé los estudios de Derecho y pues a la luz de los acontecimientos de aquel entonces, ¿no? La Revolución Cubana, por ejemplo, jugó un papel muy importante. Doctor Pablo, pero su padre, sus padres no eran parte del tronco borrero, digámoslo, poseedores de tierras en el Gran Cauca. Por supuesto que sí, pero pues yo personalmente era pues un observador únicamente, ¿no? Y pues nunca estuve involucrado directamente en las labores del campo como agricultor, ni tampoco participé de una manera directa en los primeros años en la actividad política. Pues a mí me tocó vivir la época de la violencia, del 9 de abril, de todos los acontecimientos que generaron pues un clima de incertidumbre y de violencia para esa época. El tío mío, Nicolás Borrero Olano, fue gobernador precisamente durante la época en que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Devolvámonos un poco. Su abuelo, si estoy diciendo lo correcto, fue el primer gobernador del recién nacido departamento del Valle del Cauca. Sí, claro, el doctor Pablo Borrero Ayerbe. Sí, fue el primer gobernador de este departamento. Abuelo paterno suyo. El abuelo paterno, sí, cómo no. Y pues Nicolás Borrero Olano, pues fue gobernador, Guillermo Borrero Olano fue alcalde de Cali. Y yo una vez terminé estudios en la Universidad de Santiago de Cali, ocupé algunos cargos públicos. Por ejemplo, fui inspector de policía del Permanente Central. Después fui inspector del Permanente Norte y de la antigua Garería. Después trabajé en la personería municipal como asesor de la personería. Y finalmente ocupé un cargo de asesor jurídico, de jefe del departamento jurídico del Instituto de Vivienda de Cali, INVICALI, en la época en que en la ciudad de Cali pues predominaba el movimiento político de la ANAPO, ¿no? De la Alianza Nacional Popular. Pero usted nunca terminó siendo secretario de despacho o alcalde o concejal o diputado porque usted decidió no participar de este tipo de actividades o porque no se dieron las condiciones. Yo diría que porque no se dieron tampoco las condiciones de un lado, pero por otra parte porque no participaba de las políticas del establecimiento. Yo ya tenía una concepción muy distinta, ¿no?, de la sociedad y por tanto pues no compartía las opiniones. Yo le podría decir, y esto es una especie de confidencia, que quizás dentro de la familia Borrero, del Gran Cauca y de la familia Borrero en el país y donde usted quiera, el único Borrero que era de izquierda fui yo. Yo fui sí, porque miembro, ha tenido fama de ser conservadores, todos. Claro, todos eran conservadores en términos generales. En cambio, pues yo estuve siempre del lado de la izquierda. Yo fui miembro del Partido Comunista de aquí del Valle del Cauca, ¿no? Y ocupé varias posiciones desde esa posición, inclusive fui concejal, ¿no? Primero fui concejal por la Alianza Nacional Popular, ¿no? En la época pues en que este movimiento tenía mucha preponderancia en todo el país, y después fui concejal por la Unión Nacional de Oposición en el municipio de Toribío, Cauca. Ajá. Allá me tocó vivir una situación sumamente complicada, delicada. Al suplente mío lo asesinaron, a mí me amenazaron y felizmente pude salir adelante gracias pues a que logré superar toda una serie de situaciones. Doctora Lubetti, ¿y a usted nunca le picó el bicho de la política electoral? ¿Hacerse contar para ser concejala o diputada o cosa parecida? No por una sencilla razón, no porque no me gustara estar, por ejemplo, en cargos de representación popular, ser senadora, o me gustaría ser secretaria general de Naciones Unidas, sino porque la manera de hacer política la rechazo. Es decir, es imposible en este país. ¿Siempre le ha pasado eso?
Sí, y me han ofrecido, igual que le ofrecieron a Pablo, muchas veces iban a nuestras casas que nos daban el aval del partido tal o que nos daban el aval del partido otro que querían hasta hace pocos años. Y la respuesta, sin dudar, era no, no por lo que le acabo de explicar. Hacer campaña, por ejemplo, para el concejal cuesta cualquier millonada. Hoy, pero antes no costaba tanto. pero costaba. Sí. Pero además del costo económico, es esa otra manera, es engañar a la gente, es ofrecerle no se me puestos. mete en política todavía. Es ofrecerle espere que yo puestos. todavía estoy comenzando, es como a identificar ustedes de dónde vienen y para dónde van. A mí me contó un pajarito, usted ya dijo que usted fue inspector de policía, pero no dijo que usted fue músico. Digo fue porque creo que ya no ejerce, ya no, usted tuvo como que hasta un grupo de serenatas. Yo no sé si se presentaba en algún sitio de Cali, pero sé de buena fuente que usted era el hombre que cantaba y cantaba muy bien, enamoró con su voz, con el timbre de su voz, enamoró a la abogada Luz Betty Jiménez. ¿Estoy diciendo la verdad o no? Está diciendo parcialmente la verdad, porque no me enamoró solo la voz. Ah, bueno, sí, me enamoraron una serie de condiciones que se mantienen en él. Y eso hace que lo admire muchísimo. Sí, él cantaba, no profesionalmente, o canta, tenía un grupo en aquella época con 2 personas. Inclusive uno de esas personas era el papá de la que fue presentadora de 90 minutos. ¿De quién? El papá de ella se llamaba Fernando Ome. María Claudia Ome, la que era la presentadora. Ajá. Y que son los dueños de unos restaurantes conocidos aquí. Entonces ellos obviamente me llevaban serenatas y todo, pero esa es una de las facetas de mi esposo. Bueno, pero a ver, despacito. Es que aquí hay que poner un poquitico de picante a la cosa. Pero él no llegó a darle serenata de una vez a usted. Yo lo que entiendo, y me lo contó otro pajarito, y no soy maduro, me lo contó otro pajarito, que usted escuchaba que él cantaba, no sé si era por ahí cerca donde usted vivía, y a usted le parecía como bonita la voz y bonitas las canciones, y no sé cómo ocurrió que apareció este señor en su casa, pidiéndole algún favor o algo parecido, y terminó cantando en la sala de su casa. Cuéntenos esa historia. No es... La historia es la siguiente. Él acaba de decir hace un momento que era inspector de policía en el Permanente Norte en los años 68, recién graduada. Y una vez acudimos a la inspección de policía por un robo que habían hecho en la casa. Eran esas casas en el barrio Granada, grandes, con patios gigantescos, ante jardines, y una vez en la noche se entraron los ladrones y robaron. Entonces fuimos a formular la denuncia, el inspector no estaba, lo esperamos, llegó el inspector y ahí nos conocí. El inspector era él. Era Pablo Alberto Borrero. Exactamente, allí lo conocí, pero era simplemente el inspector. ¿Y cómo llegó a su sala a tocar, pues? Porque nos preguntó datos y me preguntó que yo dónde estudiaba. Mejor dicho, lo que pasó es que usted lo flechó, y el hombre que dijo, yo lo que es voy porque voy. Entonces le dije que yo ya me había graduado, que recién me había graduado. Me preguntó que en qué colegio. Le dije que del Gimnasio Femenino del Valle. Entonces él me dijo, yo conozco, es de las señoritas González Ramos, de Matilde González Ramos. Le dije yo, exactamente. Me dijo, yo las conozco. Y me contó que su hermana había estudiado en el gimnasio. Y entonces empezamos a dialogar, y con mi mamá luego nos citó para los 3 días que él tenía turno. Yo no sabía que en ese momento los inspectores hacían turnos de 24 horas, descansaban 48 y volvían. Nos citó
siguió un diálogo y entonces me preguntó que si yo sabía hacer empanadas. Yo no tenía ni idea de cocinar, era una niña. Entonces yo le dije que sí. Me dijo, le dije, yo lo invito, pero es muchachadas. Entonces, así nació un diálogo y fue a la casa. O sea que el doctor Pablo Alberto le debe a las empanadas haber conquistado a la que hoy es su esposa. Y Luz Betty le debe a la voz de Pablo Alberto Borrero el haberse enamorado y consolidado la relación con su esposo. Pero bueno, sin más, no echemos tanta jarreta. Sí, a mí me dijeron que hacer usted una canta. aclaración ahí. Un momentico antes. Usted canta. Yo quiero pedirle que a capela. A ver, recuerde pues alguna canción de las que le dedicaba a ella. Pero yo quiero decir una cosa, y es que la relación que nosotros tenemos desde un principio se debe no solamente a esa circunstancia que mi esposa anotó, sino al hecho de que ella ha sido y será una bella mujer desde el punto de vista material y espiritual. Entonces, pues esa es la mejor forma de expresar la razón por la cual pues tenemos 49 años de casados. O sea, ya vamos bodas a de oro. cumplir el próximo año 50 años de feliz matrimonio. Bueno, pues entonces con más razón, a capela. Recuerde alguna canción ahí. Pues le cuento que en esa época nosotros en el restaurante Apolo Apolo, sí. El nos famoso reuníamos un grupo de personas y los amigos, entre ellos Fernando Ome, que era el dueño del restaurante, pues él tocaba la guitarra y él cantaba, y poco a poco me fui involucrando en esa actividad, no porque fuera un músico, sino porque me gustaba pues el ambiente y me fui involucrando realmente en eso, y poco a poco fui aprendiendo un poco a seguir la tonalidad del grupo, y pues salíamos a dar serenatas, arreglábamos canciones y todas estas cosas. Pues era una cosa, claro, en esa época no tenía los problemas que tengo ahora, ya con el paso del tiempo, pero de todas maneras le voy a dar gusto. Ver, hágale pues. Había una canción muy hermosa que decía: esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo, me provocan, nena linda, un loco antojo de contarlas beso a beso, enamorado. Pues yo me imagino que con el acompañamiento de la guitarra, usted con esa y otras canciones más, la dejó a ella derretida. Y a los vecinos, las vecinas les fascinaba. O sea, competían por el pretendiente. No, los vecinos, yo vivía, mi casa paterna era en el barrio Granada. El barrio Granada, al igual que Centenario, Versalles, San Vicente, eran barrios serenos, tranquilos, de viviendas exclusivamente, con antejardines. Entonces los vecinos se conocían, era otra época, esa época que añoramos, pero no para quedarnos allí lamentándonos de lo que pudo haber sido y no fue, sino para contrastar y decir, bueno, Cali, tenemos que retomar esas cosas buenas. Entonces él iba a darme serenatas y los vecinos en las casas vecinas escuchaban las serenatas, por supuesto, no eran edificios, eran casas. Y todo el mundo era fascinado, ¿Y se despertaba. No, al otro día pasaban y llamaban a mi mamá a decir: qué señor con esa voz tan linda, qué grupo tan bueno. Entonces se volvió... O sea, usted lo lanzó a la fama. Dice, ¿tenía nombre el grupo? ¿No tenía nombre? No, de ninguna manera. Ah, bueno, muy bien. Era un grupo de amigos. Era un grupo de amigos. Sí. Qué bonita esta historia. Pero perdón, alguna vez yo le dije a María Claudia y a su mamá que el Apolo era testigo del amor que allí también nació, de ese amor
que allí la historia de la vida nuestra como matrimonio, como pareja, está muy ligada también al restaurante restaurantes Apolo. Mire, sí. y Restaurantes Apolo es una marca emblemática de la caleñidad, indiscutiblemente. Ahora tenemos un elemento, una razón más para ir a degustar allá los platos vallecaucanos y caleños que se sirven en estas mesas. Pero volvamos ahora a la Cali de esos años 60, 70 del siglo pasado. Usted estaba entrando a la universidad cuando terminaban los 60, usted ya estaba terminando o había terminado la abogacía, ejerciendo como profesional. Y digámoslo que Cali, y ustedes que son caleños raizales, me lo podrán explicar o corregir, Cali tiene un antes y un después de los Juegos Panamericanos. Así es. Dennos una semblanza de ese Cali de antes de los Panamericanos y después nos dan una semblanza del Cali que surgió después de los Panamericanos. Yo se la doy, pues trato de hacer una aproximación, por supuesto. Desde el punto de vista social, Cali en esa época era desde el punto de vista de la sociedad, era una sociedad patriarcal, machista. Era una ciudad la vida era más rural que urbana. Y por eso eran unas ciudades con pocos habitantes y todo esto. La ciudad desde el punto de vista urbanístico, pues era una ciudad pequeña y era organizada. No había ese caos de ninguna índole. Y los servicios públicos, aunque ha habido una gran mejoría, pero yo nunca recuerdo que cuando niña hubiese suspensiones de la energía o del agua. En cambio, eso hoy día es común. Si hay verano, si hay invierno, otoño, primavera, siempre hay suspensiones, hay cortes, porque se dañaron las redes, porque cualquier cosa. Entonces, esa era la ciudad de esa época. Vinieron los Panamericanos. Cuando el comité decide ese deportivo, escogen a Cali como sede de los Juegos Panamericanos, los 6º Juegos Panamericanos, pues mucha gente saltó en júbilo, sobre todo quienes vivían hacia el sur, y recuerdo que los comentarios es que el desarrollo de Cali, el futuro de Cali está hacia el sur. Y empezó una transformación urbanística, yo diría con muy buenas intenciones, pero en forma improvisada. Entonces, tan improvisada fue que la verdad es que acabaron ese barrio San Antonio con todo el encanto que ha debido de permanecer en un barrio de esas características. Y se empezaron a hacer vías como la de la calle Quinta. Y empezaron. ¿La Quinta nació en qué año? Estaba de presidente Carlos Llera Restrepo. Eso fue yo en estaba 66, en el colegio. 67. Sí, yo estaba en el colegio, que recuerdo que una vez vino a observar las obras, cómo iban, y entonces estaba sobre la carrera 4ª con calle Quinta y eso se cayó, ese puente. Menos mal que él no estaba sobre el puente, hubiera pasado cualquier cosa. Y entonces vinieron una serie de transformaciones, tumbaron cantidades de manzanas. Por ejemplo, donde está hoy las banderas esas panamericanas cerca al Parque de las Banderas. Exactamente. Esas manzanas eran de viviendas, de las viviendas tradicionales de la época, del barrio San Fernando. Entonces se hizo una gran improvisación y ese fue el principio del caos urbanístico de la ciudad. O sea que hasta ese momento era una ciudad tranquila, pasible, pero ahí comenzó la ebullición. Más segura. Ahí empezó la ebullición. ¿Por qué? Porque el construir una cantidad de obras y el realizar aquí los Juegos Panamericanos atrajo cantidades de personas de todos los departamentos vecinos,
de la costa pacífica, del Chocó, de todo el vecindario. Y los políticos no previeron eso, ni sabían cómo manejar eso, ni pensaron que esa situación debía de ser manejada. Bueno, ese es un aspecto muy interesante del desarrollo caótico urbanístico de la ciudad, pero a eso hay otra historia detrás de la historia que acaba de relatar mi esposa. Es la historia de la lucha de los sectores populares por la vivienda, una lucha por la defensa de los ejidos de la ciudad de Cali. Es que Cali es una de las pocas ciudades en el país que tiene esta característica, terrenos ejidos. Y esos terrenos ejidos desde la época de la corona pues estaban destinados a los sectores pobres de la ciudad. Aquí se desarrolló desde los años 50 una verdadera lucha por la defensa de los ejidos y la gente comenzó a ocupar los ejidos porque los grandes propietarios de tierras que rodeaban el marco urbano tradicional de la ciudad no permitían ningún desarrollo urbanístico, sino que pues tenían esas tierras que habían adquirido por plazas y que las sembraban y que las usufructuaban, pero que no permitían ningún desarrollo urbanístico. Las personas, las gentes de la época que fueron llegando a la ciudad y que vivían, comenzaron a exigir que la municipalidad les entregara esas tierras por lo menos en arrendamiento. Y eso no fue posible, la gente comenzó a ocupar esas tierras y se organizaron grandes movimientos, grandes invasiones, en el Rodeo, por ejemplo, el Amparo, ¿no? En Terrón, Colorado, bueno, en muchas partes, mismo, todo en Siloé, toda esa zona. Modo que la historia de Cali hay que también mostrarla desde ese punto de vista, ¿no? Ese ángulo que es muy importante del desarrollo de la ciudad. Bueno, pero a ver, ya venimos en esos 60 finales, 70. ¿Cómo era la gobernanza de la ciudad en esa época? Es decir, ¿cómo percibía el ciudadano el papel de la gobernación y el papel de la alcaldía de la ciudad? Pues en esa época los ciudadanos no participaban directamente en las decisiones, si no se participa hoy día menos en esa época. Los ciudadanos simplemente decían, está bien la gestión del alcalde o del gobernador, pero no tanto en esa época, no se calificaba mucho. Con el paso de los años ha servido de referente para algunos sectores y decir, caramba, era mejor. Yo diría, sin descalificarlos, que ha habido avances en la democracia en la medida en que nos permitió o nos permite la Constitución a los ciudadanos participar en los asuntos de interés general, pero es lo que no se ha logrado. Entonces nos siguen imponiendo. En aquella época, Teleaudiencia y José Alberto, las decisiones las tomaba el gobernante. Las decisiones las tomaba una élite, porque el gobernante representaba una élite. ¿Destaca usted algún gobernante del departamento o de la ciudad de esa época? Pues... como ciudadana, como para su gusto. Nombres los recuerdo todos. Pero alguno que le haya llamado a used particularmente. No, que me impacte, como decir, pasó a la historia de mi vida porque veo que hizo tales o cuales cosas de trascendencia a la ciudad. No, no los estoy descalificando. Perdóneme, ¿y a usted? Mire, la sociedad de aquel entonces era una sociedad con una gobernanza aristócrata y semifeudal, en donde los gobernantes imponían las decisiones y los ciudadanos no tenían esa calidad en la práctica, sino que eran una especie de súbditos que obedecían las determinaciones de los gobernantes, que a su vez hacían parte de las grandes familias, de la familia Garcés, de la familia Borrero, de la familia Carvajal. Ellos eran los que determinaban el destino de la ciudad. Pero aquí hay que
aquí hay una cosa muy pintoresca, y es la caricatura de unos alcaldes que pasaron a la historia por sus ejecutorias. Por ejemplo, el alcalde Lemos, pues que es un alcalde que de los años 20, 30 del siglo 40, pasado, ¿no? Tal vez 40. Tal vez 30, finales 40, de los sí. Que lo distinguían porque él tomó la siguiente medida, y era ponerle un bombillito rojo a aquellas casas de lenocinio para distinguirlas de las demás residencias. O sea, las casas donde iban los hombres a buscar mujeres de la vida alegre, que se decía. Exactamente, y entonces se distinguían porque a la entrada tenían un bombillito rojo. Bueno, esa es una de las cosas. O sea, ya aprendió Fernando por qué el bombillito rojo. La otra cosa es que aquí hubo un alcalde de apellido Lozano Henao, que incluso pues resultó comprometido con un matute de azúcar, y a la hora de capturarlo en su propia oficina se suicidó. Este alcalde... Se hizo lo de Alan García hace poquito. Más o menos. Este alcalde resultó ordenando tumbar todos los árboles de la plaza de Caicedo, con el argumento de que de esa manera pues se podían ver los edificios desde varios ángulos. Usted recuerda que en la plaza de Caicedo no solamente habían palmas, sino que habían árboles. Claro. Él ordenó tumbar esos árboles. Bueno, hubo otro alcalde muy famoso con la famosa operación desinfle, que consistía en que para evitar que los carros se estacionaran en las calles del centro de la ciudad y congestionaran el tráfico, entonces los policías estaban autorizados para desinflarle las llantas a los carros. Así es la cosa. Ese es otro alcalde muy característico y pintoresco de la ciudad. Excúsenme, y finalmente, que yo le interrumpa allí, excúseme. Mire, con esas medidas, entre comillas, medidas simplistas, se sigue manejando la ciudad, ya no desinflando llantas, pero poniendo esos armitaches, los armitaches, por ejemplo, o cortando árboles y convirtiendo una zona blanda, como es una parte del Parque del Acueducto, en zona dura, por el gran negocio a los que hicieron. Ahorita mismo acabaron el parque y por supuesto ese microclima y ese microambiente que había allí con los pajaritos. Acabaron los pajaritos, tumbaron árboles. Entonces fíjese usted cómo se sigue manejando la ciudad con ese carácter y esas decisiones simplistas. Bueno, y déjeme para terminar la parte pintoresca, y es que con el alcalde Armitage hemos llegado pues al sumo del autoritarismo, porque este señor resolvió adelantar una serie de obras por encima de las observaciones, de los intereses, de las necesidades de la gente. Es lo que pasa con las personas que viven en el valle del Lili, que se opusieron a que se construyera ya una estación del Nío que va a acabar con la tranquilidad y el sosiego doméstico de sus habitantes, y además porque vulnera pues el medio natural que existe allá. Y entonces el señor Armitage, ¿no?, les dijo que de todas maneras la estación se hacía porque se hacía, sin atender absolutamente las observaciones, hasta el punto de que la gente tuvo que iniciar una acción pública para solicitar pues medidas cautelares con el fin de impedir semejante despropósito. Bueno, si nos seguimos acercando al presente, después de esa época donde usted muy bien define, el ciudadano como tal políticamente no existía, porque los gobernantes, tanto departamentales como locales, eran nombrados por el presidente, el gobernador nombraba al gobernador y el gobernador nombraba a los alcaldes. O sea, eso era una fila de sucesión, pero de un grupo de familias enrocadas en el poder, donde el ciudadano corriente no tenía participación. Pero ahora quiero que saltemos a otro hito histórico de la ciudad, a otro fenómeno sociológico que, en mi opinión, todavía hoy sigue haciendo estragos: el surgimiento del poder del narcotráfico en la comarca. Yo recuerdo que yo era muy joven, yo estudiaba y trabajaba en el centro de la ciudad
Y yo me acuerdo que el centro de la ciudad era encantador. Para mi gusto era muy chévere estar allá en los años 76, 78, 80. El centro era una delicia. Pero La ahí, calle 12. la calle 12, la 11, toda esa zona, la tercera, la cuarta, toda esa zona muy, muy bonita, muy agradable. Pero ya uno comenzaba a oír que el Grillo, que el Escondite, que no sé cuál, que una serie de discotecas, y comenzó a llegar gente como con distinto tipo de atuendos, como con cierto tipo de aptitudes. Uno no entendía, era muy muchacho. Pero hoy día veo que desde hace 40 años que llegó el narcotráfico a posesionarse en Cali, esto cambió totalmente la ciudad. Así es. Antes de responderle eso, le termino lo que me preguntó inicialmente. La transformación de Cali a raíz de los Panamericanos. Con esa transformación tumbaron la ciudad tradicional y tumbaron hitos como la gobernación, Correcto. como el Pichincha. Recuérdenos dónde quedaba la gobernación, dónde queda el Pichincha. La gobernación quedaba allí por donde está la plazoleta de San Francisco. De hecho, había una plazoletica allí. Pero no ese parque. No ese parque grandote, de no. ladrillo. No. Y era un edificio propio de la época, muy bonito, de 4 pisos, si mal no recuerdo. Eso ha debido de mantenerse. Era de la familia del edificio de San Luis, en donde está la Asamblea Departamental. No, la gobernación vieja era independiente, allá Sí, era el pero colegio. digo yo que eran como de diagonal, la misma cerca. y como de la misma arquitectura. No, era diferente. La arquitectura de la gobernación era diferente, inclusive el segundo piso, que era donde estaba el despacho del gobernador, tenía unos balcones. Y abajo, desde el primer piso, yo niñas, desde allí al lado del gobernador, siempre veíamos con mi papá, mi mamá y mis hermanitos los desfiles, que en esa época habían desfiles en las fiestas patrias de los colegios y todo eso. Esa transformación no es simplemente quedarnos añorando el pasado arquitectónico, sino que le borraron la memoria a los caleños. Y después se preguntan, ¿por qué es que los caleños no quieren a Cali? Pero ¿cuál es la Cali? Si esta es una Cali diferente, aquí somos extraños. Simplemente tiene el nombre de Cali, pero esta no es la ciudad. Las grandes ciudades de Europa y de Estados Unidos mantienen su historia y su memoria, la conservan. Aquí no, aquí esta clase dirigente que aún mantienen el poder y que se quiere repetir en cada elección, destruyeron la memoria de la ciudad. Entonces cierro esa parte. Muy bien. En lo del narcotráfico, claro, estaba yo en la universidad, estaba ya casi terminando la carrera cuando irrumpe con toda su fuerza el narcotráfico y con toda su fuerza, ¿qué es? Alteró las costumbres, alteró la convivencia y se infiltró en todos los órganos de la vida política, económica y social. Y esta sociedad hipócrita le rendía culto porque empieza cuánto, siempre ha existido eso, pero ahí se acentuó más, cuánto tienes, cuánto vales. Y entonces se imponía la voluntad del capo y se le presionaba a la gente para que vendiera sus casas. Así se empezaron a apropiar de la ciudad y la gente tenía que vender por un precio bajo sus viviendas y se empezaron a construir. La historia de este país ligado con los desplazamientos tiene varias lecturas. Los desplazamientos que hizo la política esa violencia liberal conservadora después de los años 48, cuando asesinan a Gaitán, y que desplazó a la gente de los campos, y luego estos desplazamientos urbanos que empezaron a ser los narcotraficantes, los capos de la mafia. Eso tenemos que entenderlo. Si no lo reconocemos,
Si no queremos cambiar esa forma, no vamos a salir de esta violencia en este país. Bueno, pero aquí es necesario hacer otros análisis. Empecemos por esto. Yo dije inicialmente que la sociedad caleña de los años 30, 40, 50 era una sociedad aristocrática, semifeudal, señorial, patriarcal, machista, pero había un factor muy importante en todo eso, es que la sociedad también comenzaba a irrumpir digamos, en el desarrollo del capitalismo moderno con la aparición aquí de varias empresas industriales. El capitalismo industrial comenzaba a hacer presencia en la ciudad de Cali con muchas empresas, particularmente norteamericanas, ¿no? Que le dieron mucho trabajo. No, eso empezó desde los años 40. Pero se explosionó en los 60 después de la guerra. Exactamente, sí, cómo no. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque ahí se generaron con eso unos cambios en el desarrollo no solamente social, sino urbanístico, económico y político. Y la otra cosa es que aquí desde esa época hasta hace muy poco se mantuvo con mucho poder la iglesia, ¿no? La iglesia jugó un papel fundamental también en todo este desarrollo. Tenían un inmenso poder aquí en el seno de la sociedad. Hoy ha decaído por la incursión de otras iglesias cristianas, pues que compiten con la iglesia católica. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que el alcalde de Cali salía siempre en las ceremonias y en los actos de la ciudad fundamentales con el arzobispo de aquella época, ¿no? El arzobispo, el obispo Telles, por ejemplo, ¿no? El alcalde Escobar Navia siempre salía al frente de las procesiones con el obispo, y en todos los actos oficiales de la administración estaba allí el obispo, ¿no? Jugando un papel muy importante. Y la iglesia era una institución que convocaba a la opinión pública. Aquí se hacían grandes movilizaciones sobre la base de la convocatoria que hacía no solamente el poder civil, sino el poder religioso. Enfatícenos desde su memoria lo que ya la doctora Luzbete nos estaba diciendo. Explosionó la entrada del narcotráfico y comenzó a cambiar costumbres, dijo ella. La gente y la sociedad hipócritamente asimilaba al nuevo capo o al capito, y entonces ya todos queríamos parecernos o nos intimidaba. Pero eso está conectado con otro fenómeno que, y esto lo digo con mucho cuidado porque no quiero ni más faltaba ofender la cultura de baile y de salsa de la ciudad, la cultura musical nuestra, pero está muy emparentado con la época en la que explosionó precisamente el género musical de la salsa, que venía por barco desde Nueva York a Buenaventura, venían los LPs y comenzaron a irrigarse en el entorno, pero también venían desde Nueva York y desde República Dominicana y desde Puerto Rico cantantes aquí, pero no traídos por empresarios normales, sino traídos por empresarios del narcotráfico llenos de dinero, y que fueron los que comenzaron a desvirtuar también al viejo Juanchito. Sí, desde luego. ¿Puede explicar de eso? Desde luego usted tiene toda la razón. Es que el narcotráfico permeó todas las esferas de la vida de la sociedad, la vida económica, política, social, inclusive religiosa, porque los narcotraficantes, de una manera, yo diría, muy sagaz e inteligente, penetraron todos los sectores con el fin de irse apropiando, digámoslo así, de la dirección y el control de la sociedad. Y la música, pues, no fue la excepción, tampoco lo fue la cultura, y se generó una cultura del narcotráfico alrededor de los últimos ritmos, de las últimas expresiones culturales y musicales de la época, y entonces estos señores del narcotráfico comenzaron a importar de Europa, inclusive, y desde luego de los Estados Unidos, cantantes y grandes orquestas. Acuérdese de un famoso cantante y instrumentalista cubano, este señor de la Fe, que finalmente aquí terminó de drogadicto, ¿no?
bajo la influencia del narcotráfico, pues, de los hermanos Rodríguez. Y entonces, pues eso fue toda una calamidad, porque este era un personaje cubano muy importante y muy connotado dentro de la música. Y desde luego, pues, todo eso, como lo dije inicialmente, fue permeado, pues, por el narcotráfico. Lamentablemente el problema del narcotráfico, ya que toca usted el tema, no se va a resolver como piensan algunas personas, legalizando la droga o simplemente adoptando políticas punitivas contra el narcotráfico, porque eso sigue siendo un negocio. El alcohol fue prohibido en los Estados Unidos y mientras tanto pues se perseguía a los que producían y fabricaban el alcohol, y una vez que se legalizó, pues se resolvió el problema para los que seguían en el negocio, porque eso es un negocio que genera muchas ganancias para quienes están metidos en el mismo. Pero hay mucho problema de alcoholismo, ¿no? Entonces esa es la discusión. Miren, lo de la cultura. Claro, ya la salsa hace parte de la vida cultural aquí, o los ritmos del Pacífico, indiscutiblemente, y son agradables, y todos hemos bailado y hemos pasado momentos agradables alrededor de esa música. Pero a nuestros gobernantes y a nuestra dirigencia se les olvidó que al lado de esas manifestaciones artísticas, culturales, hay otras que las borraron. Fíjese usted cómo, por ejemplo, el canal Teleantioquia, es un canal público, promueve mucho esos valores de su música. No es simplemente, le han introducido a los bambucos, a los pasillos, nuevos instrumentos, en fin, hay nuevas letras, pero siempre en pasillos, en bambucos, hay cumbias. Aquí lo único que queda es el Festival Mono Núñez. Para música. Sí, pero de música vernácula. De la vernácula, sí, el Mono Núñez. Mono Núñez. Claro. Entonces, no hay otras manifestaciones, pero hoy día la música clásica también. El ballet, aquí tenemos una escuela de ballet que en un momento y durante muchos años fue muy destacado. Y sigue siendo destacada. Oiga, aquí no se promueve ese ballet tan agradable que es cuando se va a Europa o a Estados Unidos, a Nueva York, ir allá a ver, a observar el ballet de Nueva York. Yo lo que he querido al invitarlos a ustedes, y voy a seguir invitando a otras personas que tienen un acumulado histórico de reflexión sobre la vida social de nuestra comarca, es que las nuevas generaciones, y por qué no, también los mayores, recuerden y recordemos y comparemos y vamos a repensar qué es lo que ha pasado. Ya veníamos en el surgimiento del narcotráfico, pero al surgimiento y a la explosión del narcotráfico en la vida social y económica de la ciudad, le surgió otro fenómeno, para que ustedes me corrijan o nos lo expliquen, y es que por allá en los años 86 del siglo pasado, en el gobierno del presidente Virgilio Barco, se creó por ley de la República la norma de descentralización política, administrativa y fiscal del país, que permitió por primera vez la elección popular de alcaldes, y que al unir la elección popular del alcalde se le asignaban unos presupuestos de manejo obviamente a ese nuevo gobernante, y esto ocurre en pleno periodo histórico donde el narcotráfico está con toda su tenaza sobre la sociedad, sobre la comarca vallecaucana y en muchas otras regiones del país, pero hablemos de la comarca vallecaucana y caleña. ¿Cómo eso afectó la cultura política? Ya hablé de la cultura política de la ciudad y de la comarca. Pues obviamente el narcotráfico quería estar dentro del poder político, pues no los señores que manejaban el negocio, pero sí a través de sus amigos. Y entonces eso afectó realmente ese tránsito donde queríamos pasar de esa sociedad feudal, donde los ciudadanos eran unos súbditos, a una democracia realmente amplia y participativa,
afectó negativamente ese tránsito. ¿Por qué? Porque estamos hoy sufriendo las consecuencias y estamos en lo mismo. Las elecciones para acceder al poder, eso se volvió un negocio, es muy costoso, donde no se discuten ideas, donde todo es el marketing, donde se compra la conciencia de los ciudadanos de varias maneras. A unos, a los sectores más vulnerables, entregándoles dinero por el voto, ofreciéndoles y posteriormente entregándoles subsidios a la vivienda, a la educación, adulto mayor, a la salud, a los servicios públicos, a todo. Pero además porque no se discute, que es lo fundamental. Es decir, esas formas que rechazamos unos grandes sectores de la sociedad, rechazamos esas formas de hacer política. Entonces, eso es lo que ha pasado y eso es lo que se mantiene en este momento en la vida en la ciudad. Bueno, hay algunas personas, entre ellos recientemente un fiscal que dice pues que con el establecimiento o con la decisión de que los alcaldes fueran elegidos popularmente, pues se inició la corrupción y con eso pues quiere desvirtuar y yo diría que añorar el autoritarismo que existía en el pasado. No, la elección de alcaldes es una opción democrática muy importante que permite que los ciudadanos en una verdadera democracia participen en la dirección, en la administración, en el control y en la vigilancia de los asuntos del Estado y la sociedad. De tal manera pues que esa tesis de que pues nos hizo mucho daño la circunstancia de que los alcaldes ya no fueran elegidos por el gobernador sino por el pueblo, eso es nefasto. Pues a mí me parece que ahí le estamos haciendo gala es al autoritarismo contra el cual hay que luchar denodadamente. Eso de un lado. De otro lado, a mí me parece que pues en la medida en que el narcotráfico pues permeó todas las esferas de la vida de la sociedad y particularmente la parte económica, pues es que la economía no puede existir desligada de la política. Para poder yo mantener el poder económico necesito el poder político, necesito de poder acceder al Estado para poder garantizar que mis negocios, que los negocios, en este caso el narcotráfico, puedan marchar sin los inconvenientes y sin los problemas pues que tienen en un momento dado. De tal manera pues que efectivamente no es la elección de alcaldes lo que significó el incremento de la corrupción, sino que es que el narcotráfico es un negocio y hay una relación entre el poder económico y político y los narcotraficantes necesitan del poder político para poder llevar a cabo sus negocios. De hecho, muchos alcaldes, gobernadores, contralores terminaron en la cárcel, incluso aquí en Cali, por estar vinculados con los narcotraficantes. Pero no solamente eso, muchos empresarios pagaban la nómina con el crédito que les daban los narcotraficantes aquí en Cali. Si es que esta clase dirigente de aquí, de la época, se alió con el narcotráfico para hacer negocios y participaba con ellos directa o indirectamente en los negocios del narcotráfico y sigue participando de alguna manera, de tal manera que no hay que venir pues a responsabilizar de la elección de alcaldes todo lo que está sucediendo en materia de corrupción y en materia de narcotráfico. Aquí no se ha dicho nada que sea no conocido por la sociedad. El expediente, el proceso 8000, es la concreción del Estado frente a eso que se volvió gravísimo y de grandes dimensiones. Lo que pasa es que el proceso 8000 fue muy selectivo, solo cogió a determinados personajes, no a todos. Allí no están todos los que debían de estar. Así es. Bueno, en este ejercicio de, ¿por qué no?, de recuperación de la memoria histórica local, desde el punto de vista de ciudadanos como los esposos Borrero, que han sido actores muy representativos de la comarca en los últimos años, yo quiero que sigamos acercándonos al presente. A ver,
Ustedes dijeron hace un rato que Cali es una ciudad que a partir de los años 60 comenzó a sentir el efecto de flujos migratorios en El Rodeo, en Nueva Floresta, Siloé, Terrón Colorado, etcétera. Pero esas oleadas migratorias nunca terminaron siendo tan concentradas, tan permanentes ni tan masivas como las que terminaron dándole vida a lo que hoy conocemos como el distrito de Agua Blanca. El distrito de Agua Blanca nace en los años 80, después del maremoto de Tumaco. En los años 70. A mediados de los 70. En los 70, nosotros que somos la Corporación SECAN, que estamos en la Comuna 16, todos los años 70 estuvimos trabajando en el gran corredor que hoy se conoce como Unión de Vivienda Popular, pero todavía el distrito de Agua Blanca no existía. El distrito de Agua Blanca explota cuando el maremoto de Tumaco en el 79, que vienen las grandes oleadas a tomarse esos terrenos de allá. Habían algunas zonas, pero muy pequeñas, pero ahí nace, realmente ahí nace el distrito de Agua Blanca, y que es el gobierno de Belisario Betancur el que le toca, que es cuando famoso el Vallado, ¿sí? El programa del Vallado, a intentar sofocar esa oleada que se salía de madre. Entonces yo conecto ese hecho con otro aspecto. Cali comenzó a tener una gran presencia de población de la costa pacífica, de todo el litoral, desde el Chocó hasta el Nariño, y que es lo que hoy permite decir que Cali es la segunda ciudad más negra de América Latina, después de Curitiba. Bueno, ahora sí, se me escapa la ciudad de Brasil. Sí, pero permítame decirle una cosa. Mire, mientras que ese desarrollo urbanístico y esa irrupción de sectores que llegaron a Cali a ocupar territorios en los años 50, 60, fueron producto de la lucha social y de la violencia. Lo que pasó con Agua Blanca ya no es producto simplemente de la lucha social ni de la violencia, sino del acuerdo de las autoridades municipales de la época, de los gobiernos de la época y los propietarios de grandes territorios en Agua Blanca. Porque resulta que Agua Blanca no es Agua Blanca, ¿por qué se llama? Era un territorio de riego, era un territorio dedicado, además inundable todo. Exactamente. En distrito. Algunos sectores se dedicaban a la agricultura, a la producción de frutas, etcétera, pero en general era una zona inundable porque estaba por debajo o está por debajo del nivel freático del río Cauca. Pero allí lo que hubo fue un acuerdo, y yo soy testigo de esa situación, porque cuando se produjo la negociación en Agua Blanca, ¿no?, con los diferentes sectores sociales y económicos, yo era jefe del departamento jurídico del Instituto de Vivienda de Cali, Invicali, que era la entidad encargada de esas negociaciones. Entonces todos esos territorios de allá fueron negociados, inclusive partiendo de la base de que las condiciones de urbanización eran muy difíciles, por lo que le acabo de decir, porque el terreno estaba por debajo del nivel freático del agua, y llevar servicios públicos allí implicaba unos costos muy grandes. Entonces, con eso que dice el doctor Pablo, le pregunto a usted, doctora Luzbetti, esto que pasó en Agua Blanca, que es muy importante esa acotación que hace él, fue un gran acuerdo con los terratenientes y los gobiernos municipales de la época. ¿No será que es lo mismo que hoy está pasando con la expansión del sur de la ciudad, donde se está obligando en Cali a hacer obras de infraestructura en ese sur ampliado hacia Jamundí, a costa de la sensatez financiera y social de la ciudad? Así es, José Alberto y televidentes, y eso se llama corrupción, porque los costos-beneficios han sido los costos sociales, económicos, culturales, ambientales, desastrosos para la ciudad de Cali, en tanto que los beneficios simplemente de rentabilidad pecuniarios han sido para los constructores, urbanizadores y los terratenientes.
Y permítame retrotraerme. Agua Blanca, toda esa clase politiquera de la época, trajo y promovió que la gente de escasos recursos fuera allá. ¿Y cómo se hace Agua Blanca? Las casas politiqueras le decían a sus simpatizantes: tráiganos acá todos los escombros, y todos los días llegaban a Agua Blanca camiones con escombros. Como estaban destruyendo tanto la ciudad, todas las viejas casonas, para allá fueron los escombros. Allí Agua Blanca está construida sobre escombros que acabaron con los humedales. Esa es la historia de la ciudad de Cali, y eso es lo que nos quieren repetir de alguna manera ya un poquito más avanzada, pero es lo mismo con el Cali Distrito Tutti Frutti. Hay un caso emblemático en todo lo que dice mi esposa, y es el caso del Vergel, del barrio del Vergel. El barrio del Vergel no fue, hay un grupo político, y lo voy a decir de una vez, el olmismo fue el grupo político que promovió la ocupación de los terrenos del barrio El Vergel, ¿no? Y trajo personas de Puerto Tejada y de otras partes para ocupar, venían en camiones de noche, los transportaban para ocupar. El grupo en el que nació el que hoy es canciller de la República de Colombia. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad para decir dos cosas. En primer lugar, personalmente reivindico las luchas sociales de los caleños y de las personas que llegaron aquí a Cali en busca de un lote de terreno, en busca de una vivienda de los años 30, 40, de los del Rodeo, de los de Terrón Colorado, de todos ellos que expusieron sus vidas para lograr lo que era justo y equitativo en ese momento. Pero también quiero reivindicar, y esto me parece que es un aspecto que hay que tener en cuenta, la nueva ciudad de Cali hay que construirla con ese gran bagaje de la población negra que ha llegado a la ciudad de Cali y que hoy asciende a más de 800.000 o 900.000 personas. Cali no podrá progresar en ningún momento sin la cooperación, sin la colaboración, sin el trabajo honesto de mucha gente que vive en Agua Blanca y que hace parte de la población negra de la ciudad de Cali. Así es. Bueno, como ya el tiempo se nos está comenzando a cortar, quiero venirnos a la última época. La última época, digámoslo, el siglo XXI, para tomarlo como un solo periodo. En el siglo XXI, como efecto de todo esto que ustedes han venido explicando, pues los políticos, los empresarios de la política, para decirlo de mejor manera, comprendieron que era mejor negocio la política electoral que el narcotráfico. De hecho, hay un Juan Carlos Martínez Sinisterra dio una frase que se hizo famosa: es mejor comprar una alcaldía que comprar un cargamento de cocaína, da más plata. Eso ejemplifica con contundencia, digámoslo, como la perversión del sistema electoral colombiano y vallecaucano y caleño en particular. Pero hoy Cali es el resultado de toda esa mezcla de tensiones. Y lo cierto es que Cali lleva prácticamente todo el siglo XXI con una inestabilidad en sus políticas públicas que no nos han permitido que ninguno de los alcaldes que ha pasado por los últimos 20 años nos haya impulsado a los ciudadanos a decir: miremos a Cali dentro de 50 años y trabajemos en estos 3 o 4 grandes vectores. Hoy, que estamos en plena campaña electoral, ¿ustedes cómo perciben el comportamiento de los políticos que buscan el voto y de los electores que van a dar el voto? En primer lugar, en los últimos años, y cogiendo solo el siglo XXI, desde los años 2000 hacia acá, quienes han pasado por la alcaldía y la gobernación del Valle, excepto 2 personas, han sido alcaldes y gobernadores que han venido de las mejores universidades,
con estudios en el exterior y muy específicamente en Estados Unidos. O sea que no son pintados en la pared desde el punto de vista académico, lo cual nos demuestra de que no es un requisito sine qua non para ser buen político, buen gobernante, buen estadista, el que tenga cualquier cantidad de títulos de las mejores universidades. No es eso lo que garantiza. Segundo lugar, todos los alcaldes y todos los gobernadores, pero específicamente los alcaldes de Cali, han basado su política simplemente en lo urbanístico, construir grandes obras de infraestructura, así sean elefantes blancos, así hayan endeudado al municipio de Cali, y obras urbanísticas destruyendo la ciudad, destruyendo la memoria para hacer enormes edificios. Y entonces eso hace parte de la cultura que dejó el narcotráfico, cultura entre comillas. Las personas, mucha gente se deslumbra con eso tan bonito, los centros comerciales y con mármol, y qué belleza, y esos edificios tan lindos, pero no conocen las entrañas de la ciudad. Es una ciudad que en sus entrañas la carcomen los problemas económicos, sociales, ambientales que las han destruido, porque todos esos gobernantes que hemos tenido y los candidatos que hoy están no representan realmente el interés ni van a resolver las necesidades de todos los caleños. Ellos son los voceros y los representantes de los sectores económicos que son los que manejan el poder y del sector político que siempre ha estado allí en el poder, pero no de todos los ciudadanos. Y por eso todos los candidatos, todos son el continuismo de lo que en todos estos años, en estas décadas, ha venido en la ciudad. Bueno, y es que no podía ser de otra manera, porque es que cualquier análisis que se haga de la ciudad, del país, inclusive del mundo entero, pues hay que enmarcarlo dentro de las condiciones de la sociedad capitalista globalizada. Es que la base de la sociedad capitalista globalizada y lo que permite su desarrollo de las fuerzas, de la producción y todo esto, es el ánimo de lucro, las ganancias. Es que el valor fundamental de la sociedad capitalista es el lucro, el dinero. Por eso no se honra la vida de los ciudadanos, sino que por el contrario se ejerce incluso la violencia contra la gente que se opone. Por eso es que los gobernantes de turno no representan realmente los intereses generales de toda la población, de la mayoría de la población por lo menos, en tratándose de una democracia liberal, sino que representan son los intereses de su entorno de clase, de su entorno de grupo social, porque esa es la sociedad capitalista que tenemos. De ahí que la lucha no solamente es contra los malos gobernantes, las malas políticas, sino contra este sistema que hay que cambiar. Mientras aquí subsista el régimen capitalista con todas las cosas que hay en este momento, en donde son los grandes capitales financieros los que determinan qué es lo que hay que hacer en la sociedad, no habrán cambios y no habrá bienestar social para los colombianos, para los caleños, para el mundo entero. Permítame decirle, cuando aquí hacemos este análisis, no estamos diciendo en modo alguno que hay que volver a acabar, hacer una gran revolución y hacer un cambio, acabar el capitalismo y entronizar aquí un socialismo al estilo Maduro o un comunismo. No, ni más faltaba, porque esos son argumentos, esos son frases, adjetivos para descalificar sin argumentar. Aquí tenemos que repensar cuál es la ciudad y cuál es el país y cuál es la sociedad que realmente queremos, sin insultar, porque esa es una forma de violencia, descalificar simplemente con el adjetivo, es que es comuñanga, es que es un madurista, es que es narcoterrorista, es que es tal cosa.
argumentémonos, sentémonos a argumentar, a pensar y cuál es la visión, cuál es la ciudad que queremos. Sí, ni la reforma para mejorar el sistema que no tiene ninguna mejora, ni puede resolver los problemas de la comunidad, ni tampoco acudir a métodos y procedimientos anarquistas, desde luego, pero el ideal es cambiar esta sociedad. Ojalá pudiéramos construir una verdadera sociedad socialista. Muy bien, como este ejercicio de recuperación de memoria histórica que estamos haciendo con los abogados Borrero debe tener un corolario, un final, yo quiero pedirles a ustedes que de manera muy breve, porque me quedan muy pocos minutos, nos den su opinión, que es eso, su opinión sobre los candidatos que tenemos hoy en plena justa electoral a la alcaldía de la ciudad y a la gobernación del departamento. Y sobre cada uno, solo una frase, es decir, la frase que mejor defina ese candidato en opinión de ustedes dos, para poder que me den la frase para cada uno, o sea que no se me vayan a expandir en su argumentación porque me quitan tiempo para preguntar por todos. En la ciudad de Cali tenemos, creo que 7 candidatos a la alcaldía y 4 que son los que han aparecido, o 5 que son los que han aparecido como marcando en alguna manera en las tendencias, 2 de ellos muy definidos. Comencemos por los de los más opcionados a los menos opcionados. En una frase, para Cali, ¿qué significa Jorge Iván Ospina? El continuismo y repetir los errores que se cometieron por parte de él cuando hizo su primera alcaldía. La negación del verdadero progreso material y espiritual para Cali, porque Jorge Iván no representa los intereses y necesidades del pueblo caleño, sino de su entorno social y clientelístico. Para Cali, ¿qué significa Roberto Ortiz como alcalde? Excúseme, pero igualmente continuismo, y Ortiz como el candidato Ospina, pues están rodeados y tienen el apoyo de la misma tradicional y nueva clase politiquera, y es su clientela electoral la que los está apoyando. El señor Ortiz, y más conocido como el Chontico, representa la famosa economía de casino, de los grandes negocios, del cual él se beneficia y seguirá beneficiándose en el caso de que sea elegido como alcalde de la ciudad. Para Cali, ¿qué significa Alejandro Eder, alcalde de la ciudad? Pues es una persona que igual va a continuar en lo fundamental, las políticas económicas, sociales, culturales, ambientales que se han venido desarrollando, pero que no vamos a tener ningún cambio, cambios para que todo siga igual o peor. El señor Eder es un aristócrata disfrazado, ¿no?, de populista. La verdad es que con el señor no se van a resolver los problemas. Y aquí sí que viene una verdadera pues advertencia, y es la siguiente. Al señor Eder le preguntaban en estos días que cómo iría a resolver el problema de los huecos de la ciudad de Cali. Y entonces él dijo que él no iba a hacer más bacheos en la ciudad, sino que iba a levantar el pavimento de todas las calles de Cali. Y la gente se quedó sorprendida porque no entendía cómo se iba a poder financiar, ¿no?, el levantamiento de todo el pavimento de la ciudad, porque además había que renovar todas las redes de alcantarillado y acueductos de la ciudad. Michel Maya, para Cali, ¿qué significa Michel Maya, alcalde de la ciudad? Pues Michel Maya es un muchacho simpático, pero no tiene ninguna posibilidad, entonces entrar a ser, además de todas maneras, yo creo que más que el hecho de que no estuvo muy activo en los 4 años anteriores, la gente recuerda su paso por el Consejo Municipal y lo ve como muy ligado a las costumbres o a lo que es y representa esa vieja politiquería que la gente rechaza, desafortunadamente, de la cual él no ha podido desprenderse, y él votó
por ese plan de ordenamiento territorial en el 2014 que ha llevado a la ciudad, sobre todo en el sur, a semejante crisis. Sí, el señor Mitchell es corresponsable de muchas de las cosas que hoy suceden en la ciudad y que nos tienen en problemados. Pero además es un joven que, aunque tiene muy buenas ideas en algunos aspectos y hace algunos juicios interesantes, pues le falta convertirse en un verdadero líder, y para eso hay que ligarse a la defensa de los intereses del pueblo caleño y no del entorno social y clientelista que él maneja. Bueno, vamos a preguntar por Denis Rentería. ¿Qué significa Denis Rentería, alcalde de la ciudad? Pues Denis es una persona que ha venido haciendo un gran esfuerzo para llegar a la alcaldía, y es admirable porque en las condiciones reales, concretas de la ciudad y de la sociedad, pues que una persona de las condiciones de él, pues logre llegar a esa aspiración, es importante. Pero de todas maneras, así tuviera mucha favorabilidad en la opinión, en las encuestas, no va a hacer grandes cambios, porque representa de todas maneras o está rodeado de esa clase politiquera que es la que nos tiene fregados. Bueno, personalmente es un líder de nuestro tiempo, ¿no? Comprometido pues con los sectores políticos y clientelistas, fue funcionario público, ¿no? Sí, si mal no estoy, Coldeportes. Y pues por ese camino pues estuvo ligado con toda la politiquería que hay en esta ciudad. La verdad es que a pesar de la buena voluntad que pueda tener, no es precisamente el verdadero líder que necesita la ciudad en este momento para lograr que el pueblo de Cali logre unirse, organizarse y movilizarse en defensa de sus intereses. Vámonos a la gobernación del departamento del Valle. Clara Luz Roldán, ¿qué significa para el departamento como gobernadora? Independiente de sus cualidades personales, porque aquí no estamos calificando simpatía, esto no es un reinado de simpatías, es la gran clientelista y es la continuidad de esa política que rechazamos en el Valle del Cauca. El clientelismo que construyó a través de los puestos y muy especialmente desde que fue directora de Coldeportes. Bueno, es la heredera pues de la baronesa del departamento del Valle del Cauca, la gobernadora actual, doña Dilia, pues a quien le debe todo lo que hoy representa y la posibilidad de llegar a la gobernación, a continuar la misma labor, porque detrás del trono va a estar doña Dilia, que es la que realmente va a definir la pauta a seguir en el departamento del Valle del Cauca. ¿Qué significa Griselda Llaner Restrepo como gobernadora para el departamento del Valle? Pues no va a tener las posibilidades de llegar a la gobernación, y me lo digo es basándome en la opinión de los ciudadanos expresada en las encuestas. No es una líder, no une a los vallecaucanos, pero permítame decirles, esos programas de gobierno, tanto de Griselda como de Clara Luz Roldán, es lo mismo que en la ciudad de Cali. Construcciones, los desarrollos, los emprendimientos, y con eso están embaucando a la gente. Mire, ellas no han mirado las fortalezas que tiene el Valle del Cauca. El Valle del Cauca con el río Cauca, no solo para producir peces, sino además de otras cosas importantes, ni la fortaleza del Valle del Cauca con la cantidad de área que tiene para la seguridad alimentaria, ni la fortaleza que tiene el Valle del Cauca con una universidad pública como es la del Valle. No me le dé más tiempo a uno que a otra. A ver. Bueno, yo simplemente la conozco como una exfuncionaria pública que poco o nada hizo al frente de, creo que de un ministerio. De Coldeportes. Exactamente. Ministerio del Trabajo. Ah, no, de Griselda sí. Del Ministerio de Trabajo, sí. Francisco Lourido, gobernador del Valle. Independiente, le digo también, de su personalidad, de su simpatía o carisma,
Es una persona que, aunque la conocen porque fue gobernador encargado y porque desde la SAC pues ha sido una persona expuesta a los medios y ha hablado y mantiene las reuniones de los lunes en la Cámara de Comercio con el bloque parlamentario, no une a los vallecaucanos ni siquiera a los caleños. Es decir, los caleños y los vallecaucanos no se sienten representados. Bueno, el señor Lourido, pues a pesar de que tiene un profundo conocimiento de los problemas del Valle del Cauca, por estar vinculado desde tiempo atrás pues a la SAC y a todas las labores que tienen que ver con el desarrollo agropecuario del Valle, pues también está contaminado en la misma politiquería, ¿no? Él, si mal no estoy, se desempeñó como gobernador en reemplazo del exgobernador Abadía cuando fue sancionado pues por la Fiscalía. Por la destitución, sí. De tal manera pues que desde ese punto de vista el señor pues no tiene la condición fundamental y esencial, que es la de llegar allá como funcionario, no a defender intereses particulares o de su entorno, sino los intereses generales de los caleños y vallecaucanos. Óscar Gamboa, gobernador del Valle. Pues es una persona que es conocida porque desde hace varios años viene aspirando a ser gobernador del Valle. Independiente de lo buena persona que desde el plano individual pueda ser o es, la verdad es que ni siquiera aglutina al sector de afrodescendientes, que es muy grande. Y entonces debe llevarlo eso a que él mismo replantee y se autocritique qué es lo que está pasando. Y yo le diría, mire, es que los candidatos tienen que representar no a su grupo, no a su nicho, sino a toda una comunidad. Bueno, yo pienso que tienen algunas ideas muy importantes, pero en materia electoral, si no tiene esa ligación con el pueblo, con las masas, si no lo conocen y por tanto no le creen, pues obviamente no tiene nada que hacer pues como candidato a la gobernación. Duvalier Sánchez, gobernador del Valle. Pues Duvalier Sánchez se quemó antes de que sea el día de las elecciones. Pues según las encuestas de opinión, la favorabilidad no marca realmente. Y eso también debe llevar a Duvalier a pensar varias cosas. Primero, no puede seguir argumentándose la juventud como un plus para llegar a los cargos de elección popular. Ese es un error. La ciudad, el país, el Estado, la nación, lo construimos entre todos. No puede haber diferenciación por edades, por sexo, por cuestiones económicas. Es entre todos. Hay que valorar la experiencia de los mayores, la sabiduría de los mayores con la fortaleza y el espíritu aguerrido de los jóvenes. Bueno, efectivamente el joven Duvalier es un personaje muy interesante pues dentro de la nueva política que hay ahora. Sin embargo, pues se ha limitado, su accionar está muy limitado a ciertas reivindicaciones específicas, y con todo eso pues los derechos de los ciclistas y las vías para los ciclistas se quedó allí sin entender que los problemas de la ciudad son mucho mayores y que es necesario pues que vea todo este entorno del departamento del Valle del Cauca. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Hemos tenido la grata experiencia de entrevistar y conversar con los esposos Borrero, dos abogados caleños, raizales, conocedores, estudiosos de la realidad sociológica, económica, política, cultural de nuestra comarca, y en este ejercicio de recuperación de la memoria histórica local, ellos nos han dado sus aportes, sus puntos de vista, tienen un amplio reconocimiento como un par de profesionales no solo muy solventes en el ejercicio de su profesión, sino muy decentes como ciudadanos. En ninguna parte oye uno una frase descalificadora de los esposos Borrero. Quizás tengan contradictores de opinión,
en sus puntos de vista políticos o en sus puntos de vista sociales, pero todos, sin excepción, todas las personas con las que interlocutan, siempre reconocen que son un ejemplo de decencia, un ejemplo de ciudadano, y por eso nos sentimos orgullosos de que dos ciudadanos ejemplares de la ciudad de Cali hoy vengan a decirles a ustedes y a contarme a mí cómo ven esta historia reciente de la ciudad y cómo avisoran el futuro inmediato que tenemos por delante. Buenos días.